Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica. Soy José Miguel Alba Marquina, saludo a todos allá en el estudio de MUTV. Pronto ya estaremos de vuelta ya con ustedes. Pero bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, ya que para el próximo año es parte de la agenda política, es como que algo que está en boga, la revocación de mandato. Pero ¿qué pasaría también si esta revocación de mandato procediera, si el presidente fuera o no fuera? Y también pues en cualquier otra circunstancia se llegara a ausentar, que siempre es una duda que tenemos en la sociedad. Y para ello hoy me permito presentar a mi invitado, que es un especialista en toda la materia, el politólogo Ricardo Nahum de la Puente Navarrete. Él es especialista en todas estas áreas de politología, es egresado de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente de la carrera de Ciencias Políticas. Es licenciado en comunicación, perdón, en ciencias políticas, también tiene un diplomado en análisis y política estratégica, tiene una maestría en gobierno y políticas públicas y además tiene estudios de doctorado en la Universidad de Anáhuac, también en el campus norte, respecto a esto de la politología. Y bueno, ha sido líder de proyecto en la capacitación de personal, también fue subdirector de información de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Nahum, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho José gusto Miguel, saludarte. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. La verdad es que creo que siempre es importante estos espacios para poder platicar cosas que a lo mejor muchos que no están muy metidos o simplemente que escuchan de refilón algunos temas de la agenda nacional, que pues se puedan dar unos minutitos. La idea no es hacerlo pesado, la idea es poder comentar de manera muy breve algunos supuestos. Te agradezco mucho el espacio y pues me pongo a tus órdenes. Pues básicamente, bueno, como siempre, independientemente de que tú no eres bueno, o sea, eres funcionario, de hecho ya lo fuiste en algún momento, pero vamos a hablar de un tema, pues siempre es acercar a la gente. Como alguien, como tú eres bastante joven, bastante más joven que yo, ¿cómo te interesaste en esto de las políticas públicas? ¿Cómo decidiste abrazar esta carrera? ¿Quién es Nahum de la Puente Navarrete? Hombre, gracias, mi estimado. Pues nada, fíjate que yo desde que tenía como aproximadamente unos 8 o 9 años quise ser, tenía yo en la mente la idea de ser médico, eh, y hacia allá me encauzaba y de pronto empiezo a escuchar, a leer muchos temas de política previo a la elección del 2000. Y ahí es donde comprendo un poco respecto a que ser médico puedes incidir, influir, ayudar a una persona en ese momento a que pueda para que pueda sanar. Pero también me di cuenta que en el servicio público puedes hacerlo multiplicado por 10, por 20, por 50, por millones. Entonces ahí es donde decido, en el previo a la elección de 2000, dedicarme al tema de la política. Posteriormente tengo la fortuna de ser aceptado por mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, en ciencia política. Y a partir de ahí entiendo que es lo que es una pasión, ¿no? Estas cuestiones de dejar a un lado inclusive a veces eh, la película, el salir, etcétera, por meterte de lleno en algo que te interesa, que quieres ahondar en ello. Y eso me ha llevado, como bien comentas, al servicio público. Estuve los 6 años en la Secretaría Particular del presidente previo, el licenciado Enrique Peña Nieto, y después eh, pude acceder a estudiar una maestría en la Universidad Panamericana, después el doctorado, estoy en proceso de tesis, y actualmente también estoy estudiando una maestría en administración electoral, puesto que mi tarea ahí en el Instituto Nacional Electoral me doy cuenta que también es un mundo y que es importante tener bases. Hay un libro que ahorita más adelante creo que viene muy a cuentos, es La silla del águila de Carlos Fuentes, y hay una parte donde un expresidente le dice a alguien que está aspirando, la política, la vida es aprender y sufrir, sufrir y aprender antes de ser presidente. Porque si no, llegas a la presidencia y ahí sufres y aprendes, pero a costa de la presidencia, a costa del país, a costa de la nación. Entonces, a mí se me quedó eso muy, muy grabado, muy metido, y lo que estoy tratando es de poder allegarme de herramientas para poder resolver problemas que puedan beneficiar, que puedan ayudar a las personas a las cuales nos debemos como servidores públicos. Y pues bueno, hoy también en esta faceta de consultor político me ayuda a no
desvincularme de todo el tema de la política y pues bueno, insisto, muchas gracias por este espacio, mi estimado. No, hombre, al contrario, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros el día de hoy y bueno, precisamente que hablemos. Qué buena introducción has dado a esta parte de la silla del águila o también el otro libro, La sucesión presidencial, además me viene a la mente inmediatamente esos dos libros cuando nos referimos al anterior presidente, pero precisamente, como dices, y hablando del anterior presidente, que tú estuviste de alguna manera cerca a su administración y los anteriores, cómo se aprende sobre la marcha, ¿no? Y bueno, precisamente en ese tenor, hoy tenemos un presidente que, pues también a pesar de la experiencia, no es lo mismo, siempre se dirá, no es lo mismo gobernar. Curiosamente, los dos fueron gobernadores de su estado. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, Andrés Manuel en su momento jefe de gobierno de la ciudad más grande de una de las 5 ciudades más grandes del mundo, pero aún así es bien diferente gobernar una ciudad como la Ciudad de México o un país. Y bueno, algo que trae él en la palestra y que ha hecho, causado revuelo y así como varios temas que él ha puesto en la agenda política, como es el estilo que él está manejando, determinar esta agenda nacional. El siguiente punto para el próximo año, en marzo, será la revocación de mandato. Ya lo fue en su momento el juicio a los expresidentes, que si habrá tiempo lo platicaremos, pero aquí lo que nos interesa, porque surge, a raíz de esto, la gente en la calle me ha preguntado, dice, pues tú eres analista. No, 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 yo entrevisto funcionarios, analistas, Nahum, analistas otros que hemos tenido aquí, precisamente que nos expliques qué es esto de la revocación de mandato. Y porque igual, si yo invito a alguna parte que esté a favor o en contra, ya sea alguien que esté a favor, obviamente, de la línea de que maneja actualmente el presidente o que esté en contra, se va a sesgar esto. Quisiéramos que lo pusiéramos en blanco y negro. ¿Qué es Claro. esto de la revocación de mandato? ¿Y cómo afecta a un ciudadano de a pie? Porque también, precisamente como dices, a veces, aunque, corrígeme si me equivoco, Tomás Moro decía que somos sones politicones, y Platón también lo dijo en su momento. Aristóteles. Sí. Aristóteles decía esto, pues de repente somos tan ajenos porque precisamente estamos tan en otro rollo. ¿Cómo puede afectar esto a un ciudadano de a pie? La revocación o no del mandato. ¿Qué es la revocación del mandato? Y bueno, la segunda pregunta, que ahí haremos ese paréntesis, pues cómo va a afectar y qué pasaría si se diera a favor o en contra, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera la ausencia, llamémosla así en este momento? Tú me dirás cuál es el término correcto, de la figura presidencial, por la revocación o incluso por cualquier otra circunstancia. ¿Qué pasaría si el presidente, pues se trascendiera? ¿Qué pasaría si estuviéramos en una situación de guerra? Porque también esa es otra duda que se tiene. O sea, creo que eso del ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, era de los tiempos de Benito Juárez. Y todos damos por hecho, porque además en la escuela no lo enseñan de esa manera. Pero bueno, te dejo la palabra ahora sí. Discúlpame. No, no, para nada. Te agradezco, insisto, que la idea es que las personas que no tienen ninguna necesidad y de acuerdo en el terreno de ahondar en esos temas, pero creo que es importante que sí puedan, digamos, dar el golpe de cómo puede influir esto eventualmente en sus vidas. Empecemos para abrir boca, que el presidente tiene esta manera de generar política pública mediante frases pegajosas, ¿no? En este caso, esta frase pegajosa es: el pueblo pone, el pueblo quita. Y esto se aterrizó en lo que en algún momento se aprobó como Ley Federal de Revocación del Mandato, que son 6 palabras muy simples, pero que tienen muchas implicaciones. Esta Ley Federal de Revocación de Mandato reglamenta el artículo 35 de la Constitución, y aquí lo que hace este artículo es que establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación del mandato, y como bases genéricas, lo que hace la Constitución es que dispone que la revocación podrá ser solicitada por los ciudadanos en una sola ocasión, eso es muy importante, en los 3 meses posteriores de la mitad del tercer año del periodo constitucional, es decir, de los 6 años, 3 meses después a que ya haya la mitad del periodo constitucional. Para que esto pueda llegar a ser realidad, se deben de pedir, los ciudadanos deben de pedir al menos
3% de firmas de los que están inscritos en la lista nominal, más o menos en números cerrados son 2.7 millones de mexicanos que tendrán que firmar que buscan que se haga esta herramienta, y que esos 2.7 millones de mexicanos tendrán que estar divididos en las 17, por lo menos en 17 entidades federativas, y que esos también signifiquen 3%. Entonces, como verás, es un poco complejo. La idea es que en la ley, la idea es que se respete esta tranquilidad institucional que se tiene. Sin embargo, también viene de pues no sé si decirlo como un anhelo. La verdad es que hoy me parece que es anticlimático, porque hoy, si te das cuenta en las calles, ¿quién está pidiendo que se vaya el presidente López Obrador? Inclusive Mitofsky habla de un 63% de aprobación del presidente. Sin embargo, es una propuesta de campaña, una promesa de campaña que las personas de Morena quieren, por congruencia, que se lleve a buen puerto. Y es de un anhelo respecto a que se ha reclamado en muchas ocasiones, digamos, en la Vox Populi, esta cuestión de confianza defraudada, de un voto arrepentido, ¿no? Y que hay cierta resignación de que tal persona que fue electo, pues se tiene que quedar hasta el final, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera esta reforma en 2019. Ojo, en 2004 ya se había intentado, no llegó a buen puerto. En 2018, tanto el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena generaron estas propuestas, y fue hasta el 20 de diciembre de 2019 donde ya se pudo generar este Cuando tema. hablas ¿Y del, qué perdón, implica? perdón que te interrumpa, bueno, ahorita nos lo vas a poner en claro, en papel. Cuando hablas de 2004, o sea, ¿Vicente Fox también trató de promover esta figura o me estoy equivocando? No tengo el dato específico de qué fuerza política lo impulsó, pero digamos en las cuestiones que he tenido a bien investigar, sí tengo el dato que en 2004 ya se había generado una iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados. No tuvo mayor trascendencia, pero insisto, a partir de esta promesa de campaña, de hecho, quienes militen en Morena sabrán que es el compromiso número 81 y el número 82, donde lo que decía López Obrador es: si gano, me voy a someter a esta revocación de mandato. ¿Por qué lo menciono, mi querido Miguel? Porque va a ser el primer presidente que va a tener va a inaugurar esta figura, ¿no? De revocación de mandato, y que solamente se podrá hacer efectiva, solamente podrá ser válido si se registra la participación de por lo menos el 40% de los inscritos en la lista nominal, que, insisto, por números redondos hablemos de 36.2 millones de mexicanos. ¿Cuál es el antecedente que todos recordamos respecto a un ejercicio de democracia participativa? Pues el que tuvimos en agosto pasado, donde solamente el 7% de los electores, 7.1 de los electores salieron a decirle que sí o no a esta pregunta media complicada que generó la Suprema Corte de Justicia respecto a los actores del pasado, sin decir quiénes, pero se referían a los expresidentes, ¿no? Es decir, solamente 6.5 millones de personas de Morena que sí buscaban que se ganara el sí fueron a votar. Entonces, se antoja un poco complicado que se llegue a esta cifra de 36.2 millones de mexicanos para hacer válido, para hacer efectivo que el presidente si ratifica la confianza no pasa absolutamente nada, él se quedaría en el poder hasta el 30 de septiembre de 2024, y si llegara a perderla, que insisto, se antoja complicado, y más por otras circunstancias políticas que más adelante me permitiré comentar, pues el presidente tendría que retirarse, y entonces ahí es donde también se agrega un tema en el artículo número 84 de la Constitución, donde ya habla de cuáles van a ser las circunstancias alrededor de esta posibilidad, ¿no? Ahora bien, déjame hacerte nada más un pequeño comentario. Esta ley que se aprobó reglamentaria en meses pasados, no se había podido aprobar
De hecho, tenía en los artículos transitorios que tenían 18 meses para poder reglamentar lo que decía la Constitución. Estaban en falta el Congreso y tardaron 20 meses. No había consenso. Sin embargo, hubo un buen mensaje. Morena cedió y negoció para que la redacción de la pregunta no se judicializara, es decir, que no llegara a instancias judiciales y entonces pudiera echar para atrás y que pasara lo mismo que con el tema de la consulta popular respecto a los expresidentes. Y la pregunta quedó de la siguiente manera. En dado caso que se logre toda esta cuestión de llegar a las firmas, el 3% de diferentes 17 entidades, que también representa el 3% de la lista nominal, quedará de la siguiente pregunta. Y aquí abro comillas, ¿estás de acuerdo en que aquí sería un hombre, en este caso sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Repito, la pregunta que nosotros podremos observar probablemente el 27 de marzo del 2022 será, ¿estás de acuerdo en que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Ahí tendremos que decidir si sí o no. Algunos temas que creo que es importante considerar es que aquellos que saben de encuestas, generalmente la opción positiva va antes, que aquí no sucedió. Aquí estábamos hablando primero de la opción negativa. ¿Por qué hacen eso? Más allá de que haya un sesgo, es más comprensible para las personas. Por eso en las encuestas primero generan la opción positiva. Pero bueno, salió por consenso, hubo 491 votos a favor al respecto y entonces por lo menos no se va a judicializar y se agregó las dos cosas, tanto el tema de la pérdida de confianza como esta idea que tiene el partido Morena, que sirva como un método de ratificación de confianza del presidente para lo que viene a posterior. Cuando hablas de esta situación, estás hablando del partido, bueno, el partido, perdón, la Cámara de Diputados, 491 votos, estás 91. hablando de que fue votada en la Cámara de Diputados. Así es. Ah, ok. Sí, o sea, Así es, así es. la Tenía también mayoría, el por así tema, decirlo, digamos, también daron 8 o 9 votos. salió bien en la Cámara de Senadores, es decir, generó consenso y es algo que tú entrevistaste a muchos candidatos en la pasada elección, el 6 de junio, Sí. y si te habrás dado, tu auditorio solamente se dio cuenta que una parte de la narrativa de los partidos de oposición era contener digamos, estos temas de carro completo, de una planadora por parte del partido oficial. Y creo que le viene bien a la democracia, porque la democracia implica no solamente un gobierno de mayoría, ese concepto está incompleto, es el gobierno de la mayoría sin dejar afuera a las minorías. Entonces, ¿eso qué implica? La negociación, que se incluyan más visiones que solamente una, ¿no? Realmente México es un crisol de visiones y entonces tienen que incorporarse. Entonces, en ese sentido, fue un buen mensaje que se haya sacado ya el tema de la reglamentación de la consulta popular y que haya salido mediante negociación. Y creo que es algo que va a tener que aprender a hacer tanto el presidente como su partido, el poder llegar a acuerdos y poder generar puntos medios, no solamente lo que el presidente quiera, porque eso a veces va en detrimento incluso del presidente. Hay cosas que si tú tienes a alguien que te pueda decir, oye, por ahí no es el camino, oye, fíjate, por acá pudieses mejorar en tal o cual momento de redacción, si eso lo conviertes a no le van a mover ni una sola coma, pues te da oportunidad de caer en errores, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo veo como un tema positivo y bueno, tendrá que pasar todo este camino que te estoy platicando de generar el tema de las firmas, ¿no? Que inclusive también tiene su grado de complejidad porque el INE lo que te va a pedir es que lo hagas mediante una aplicación, mediante un smartphone, que no quiere en algún momento el partido oficial que se haga, que quiere que se haga mediante firma en papel, pero eso tiene un tema de complicación bastante amplio porque ya tenemos algunas experiencias previas con el Bronco, con Margarita Zavala, con varios personajes que quisieron recabar firmas y vimos que un gran porcentaje de esas firmas
pues fueron simulaciones, fueron No, falsificaciones, y y, genera eso también un costo. claro, y además a esto le sumas que, pues, seguimos en pandemia, o sea, que no se nos olvide. Claro, Una cuestión así de congregar gente, de concentraciones, de todo lo que implica, digo, ya nos la tuvimos que jugar literal el pasado 3 de junio, los mexicanos claro. salimos a votar, pero pues también a riesgo de exponer nuestra salud, pero era necesario. Pero bueno, acá, si bien es cierto que es importante este ejercicio, no es algo determinante, ¿no? Tú mismo decías hace rato, no está en juego lo mismo, aunque sea la presidencia o que se mantenga la figura, pues no es lo mismo que una elección intermedia, que fue lo mismo que pasó con el proceso, ¿no? Creo que esta participación tan, ¿cómo podríamos decir?, raquítica de 7%, pues se debió en parte a eso, o sea, la gente no iba a salir con el mismo ahínco que salió en el 3 de junio, como bien dices, a votar por un gobernador, a votar a favor o en contra de estas cuestiones de las contenciones en las cámaras. Fíjate que yo creo, perdón que me interrumpa, pero yo creo Sí, que más allá del tema de la pandemia, porque por ejemplo en la elección intermedia del 6 de junio hubo una participación bastante interesante, muy copiosa, a pesar del tema de la pandemia, y creo que eso también fue un mensaje muy claro respecto a, uno, por ejemplo, lo que sucedió en la Ciudad de México, donde se dividió la ciudad de alguna manera de 16 alcaldías, 9 son para la coalición Va por México. Manda un mensaje respecto a también en la Cámara de Diputados que no le da la mayoría calificada, es decir, las 3/4 partes del Congreso a un solo actor político, en específico Morena. Es un mensaje también de participación, de que realmente buscan que haya acuerdo entre los pares. Y también creo que no hubo participación en el tema de la consulta popular por la pregunta, que era muy extraña, muy larga, muy con términos ambiguos, y que creo que también hoy, a pesar de que se pudo confluir el tema de la pérdida de confianza junto con la ratificación que buscaba Morena, eh, creo que va a tener un pequeño error, que es que la pregunta está anclada en una sola causal. Es decir, que si quieres quitarle la revocación de mandato o la pérdida de confianza a partir de una palabra que se llama revocación. Y entonces a las personas de a pie, ¿qué es revocación? ¿No? Y aparte me parece que no necesariamente tiene que ser por un tema de quitar a un presidente por un tema de confianza, porque para empezar, solamente 1 de cada 3 mexicanos votó por el presidente López Obrador, a pesar, mira, incluso aquí tengo un periódico de aquel día, el día después de que ganó, de la elección, aunque hubo 30 millones de votos, ojo, la lista nominal era de 90, entonces solamente 1 de cada 3 mexicanos le tuvo la confianza. Entonces, vamos a empezar a partir de que no todos le tuvieron la confianza, nunca no le tuvieron esa confianza, entonces este tema puede ser a partir de otras razones, ¿no? Mal manejo de la pandemia, mal manejo de la economía, inversión, pobreza, un mal manejo político, es decir, lo que ustedes gusten y manden, puede ser otras razones por las cuales quitarle el mandato, no termine el mandato que inició en algún momento, ¿no? Y ahora, creo, fíjate, ajá, sí, mencionas, adelante, adelante. perdón, sí, mencionas esto, se necesita el 40, hablando de porcentajes, se necesita el 40%, ya hablamos de cómo se van a conseguir las firmas, se necesita el 40% para que esto sea válido. ¿Qué pasa? Y aquí ya vienen las dos preguntas finales. La primera es, ¿qué pasa si no se logra ese 40%, se invalida la consulta y No, todos tan felices como siempre? O sea, digo, en el sentido de que pues, de todas maneras él va a continuar su mandato hasta, y así lo va a hacer, o sea, ya sea para bien o para bien o para mal de la consulta, me refiero, o sea, si no se logra ese 40%, se invalida la consulta y de todas, pues él sigue con su camino y el país también. Y si la consulta sale favorable para él, pues obviamente también cumpliendo el 40%, o ahí qué pasaría. fíjate que justo ese es digamos, la gran cuestión como de locos, lo digo con mucho respeto respecto a que, por ejemplo, si quisiera el presidente decir es que necesito más capital político para emprender lo que viene en mi segunda parte de gobierno, lo cierto es que en encuestas, insisto, tiene 63% de aprobación, y en encuestas, por ejemplo, la última que salió en el Financiero habla de que el 56%
sin problema busca que continúe en el cargo. Sin embargo, este ejercicio va a costar aproximadamente, pesos más, pesos menos, 3,830 millones de pesos. Si no se llega el 40% de votación, no pasa absolutamente nada. Si gana el sí, tampoco pasa absolutamente nada. Pero El si gana problema el no, es el no. Ahí sí, agárrense. a ver qué Ahí sí, pasaría. agárrense. Pues mira, en principio, déjame comentarte el tema de cuál va a ser el problema técnico respecto a los 3,800 millones de pesos, que es contratar más de 5,000 supervisores, más de 32,000 capacitadores, instalar más de 161,000 mesas de casilla, y todo esto finalmente bajo la idea de que el presidente tenga mayor fuerza rumbo a su segunda parte. ¿Qué pasaría efectivamente si una de esas nos da un susto respecto a que se vaya el presidente? Bueno, fíjate que una de las ventajas del sistema presidencial es de que sabemos cuándo inicia y cuándo termina la gestión de nuestros líderes políticos, a diferencia del parlamentario, que ahí sí, ante la pérdida de confianza en la Cámara, en este caso, por ejemplo, mi primer ministro, se retira. Y ya ha habido casos en la historia donde esta cuestión de pérdida de confianza de manera tan simple y llana ha generado, por ejemplo, en Francia hasta 5 repúblicas y caos y un tema de luchas intestinas por el poder. ¿Y a quién beneficia este tema del caos? Pues realmente en gran medida a nadie, a nadie. ¿A quién beneficia que no se sepa a quién dirige el barco? Yo pregunto, la verdad es que me parece que salvo que uno esté con ganas de ver un país en ceniza, pues no, a nadie. ¿En quién beneficia que haya más crispación social, más enojo? Pues simplemente alguien que esté pensando en que es mejor que nada sirve y entonces construir a partir de cenizas. Aquí se aplicaría, te comento, el artículo 84 constitucional, que dice que bajo la idea de que hubiese revocación de mandatos, que perdiera, asumiría provisionalmente el Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Hoy se llama Sergio Gutiérrez Luna, él es ex representante de Morena ante el INE y antes ante el Instituto Electoral del Estado de México, de mi natal Estado de México, de nuestro natal Estado de México, y que dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. ¿Quién? Quien Dios le dé a entender. Ojo, aquí de nueva cuenta no hay mayoría en el Congreso. Eso implicaría, insisto, una rebatinga, caos. ¿Por qué? Porque pues esa es la naturaleza del poder. Todos van a querer obtenerlo y entonces va a generar caos y más caos, que es muy distinto, que también lo reglamenta el artículo 84 respecto a la falta absoluta del presidente bajo otras circunstancias, no bajo la idea de la revocación de mandato. Si hubiese el tema de un presidente que por alguna razón, por ejemplo, el tema cardíaco, que Sí, hoy sufre, por ejemplo, el lo que sea. Te presidente, decía, que, por ejemplo, ¿qué pasaría etcétera, en una ahí situación de sí, guerra? ajá, ahí por ejemplo implica que el Congreso nombrará un presidente interino, pero mientras el secretario de Gobernación es quien asume provisionalmente la titularidad El del despacho, por Poder así decirlo. Ejecutivo. Así es, así es. Ojo, aquí por ejemplo también hablábamos de que la Constitución mandaba que en 18 meses tendrían que sacar la ley federal de revocación de mandatos. Se tardaron 20 días, 20 meses. Entonces, esta cuestión de ser muy pulcros en los tiempos no da. Entonces, también eso genera, pues, preocupación. De hecho, perdón que te interrumpa ahí. No, 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 adelante. Hay un tema que la ley prevé, ¿no? Si tú llevas a ver, ilústranos. Si tú llevas un tercio de tu mandato, se tienen que convocar nuevamente elecciones y si llevas más de un tercio, más de dos o tres tercios en este caso, ¿es esto que tú aplica o eso también ya no se estila? Sí, mira, cuando la falta absoluta del presidente ocurre dentro de los primeros 2 años de periodo, ajá, ahí el Congreso sí tiene que generar elecciones, o sea, tiene que generar un presidente interino y en cuestión de cierto tiempo se genera una convocatoria para la elección del presidente para que concluya.
el periodo que la otra persona dejó inconcluso. Y es En un periodo, como caso, dices, para concluir, no son otros así 6 es. años. No, 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 no. Ok. Efectivamente, eso no. Eso, por favor, que se nos quite eso de la mente. Esta cuestión de querer alargar periodos ya pasó, incluso ya hubo por ahí un poco como este coqueteo que el presidente de la Suprema Corte pudiese estar 2 años más. Afortunadamente entraron en razón y eso se echó para atrás. Pero esto nada más es para concluir el periodo que el otro no pudo hacerlo, ¿no? Ahora, cuando la falta absoluta del presidente ocurre en los 4 últimos años, ¿no? Del periodo respectivo, aquí el tema que es el presidente sustituto deberá concluir el periodo y aquí quien designa al presidente sustituto, como comentábamos, es el Congreso. Entonces, afortunadamente ya está esto desde 2014 muy bien reglamentado, porque antes había ese vacío, Era un había vacío. ese vacío. Inclusive hay protocolos ya que a veces no se cumplen, pero por ejemplo esta cuestión de que en un solo avión vaya el presidente, más el secretario de Gobernación, más el de Relaciones Exteriores y prácticamente todo mundo en un solo avión, pues ya hay protocolos para que eso no suceda, porque imagínate tú que de aquí a Francia van todo el De aquí a gabinete Acapulco. principal, un caos, me refiero al caos, Sí, claro. digamos, un vacío de poder. ¿Y Sí, que qué eso sí pasa lo con los hacen vacíos de los poder? En Siempre Estados alguien Unidos, los sí llena. como dices tú, ese protocolo hasta lo vemos en las películas. En Estados Unidos sí sigue al pie de la letra, ¿no? Jamás pueden viajar juntos el presidente y el vicepresidente por ninguna circunstancia, por lo mismo, ¿no? Ni el de la defensa, me parece. Claro, fíjate que aquí cuando tú me hiciste favor de invitar, bueno, yo tenía estos datos que me das oportunidad de comentar, pero dije, bueno, también, ¿dónde podemos nosotros aterrizar de manera simple esto que estamos platicando? Y encontré, me vinieron a la mente unas series que yo ya he tenido oportunidad de ver. Una es House of Cards, ¿no? Ujú. Esta cuestión de que un vicepresidente trabaja para poder quitar al presidente y entonces él poder llegar en su lugar. Espero no estar spoileando, la verdad es que House of Ya Cards ya tiene muchos tiene años la un serie buen y de hecho rato, así es. y de hecho, en la última temporada ocurre algo así, pero hay por una situación fortuita, hablando de cómo vivimos en un mundo de políticas correctas últimamente, por una circunstancia ajena a la serie, tiene que haber hay este vacío de poder y en automático lo cubre esta figura que es el vicepresidente. Así es, y de hecho esto se eliminó, digamos, la idea no es meternos mucho en la historia, pero viene a partir de 1824, la primera ocasión donde empezamos a preguntarnos cómo nos vamos a regir y se genera el tema de la vicepresidencia. En 1917 ya el presidente Carranza dice, no, ¿saben qué? Este tema de los vicepresidentes ha dado un espectáculo de que un presidente siempre se le trata de lanzar su puesto, de su puesto por inútil o por violador de la ley, y que otro funcionario llamado vicepresidente trata de operar ese lanzamiento para subestimarlo del pueblo, quedando después él en ese puesto, ¿no? Incluso estoy citando de alguna manera el discurso inaugural ante el Congreso de Venustiano Carranza. Y por eso mismo ya se eliminó el tema del vicepresidente. Es decir, tú empiezas ganando una elección y lo terminas y eso te da estabilidad, eso da certidumbre, incluso hasta para el tema de las inversiones, ¿no? Hoy, desgraciadamente, no lo estamos viendo mucho, pero lo cierto es que quien arriesga su dinero es porque va a saber que por lo menos en un periodo de tiempo determinado no le van a cambiar ni los actores principales, los interlocutores y las reglas del juego, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, House of Cards en México, ¿cómo hubiese operado? Pues bueno, de hecho, aquí está este libro que les comentaba yo desde el principio, de Carlos Fuentes, La silla del águila, y cuando le preguntan a Carlos Fuentes cómo es que se le ocurrió esta ficción, esta novela, que justo está pensada en el año 2020, casualmente, eh, él relata que fue a partir de una charla que tuvo con un presidente de Estados Unidos cuando él le pregunta, ¿y ustedes por qué no tienen vicepresidente? Y entonces él empieza a responderle en el tema histórico, ¿no? Pero después él se plantea, ¿qué pasaría, ¿no? Ante una falta absoluta del presidente? Es decir, ¿quién de los miembros del gabinete operarían en contra? ¿Quién sería el traicionero? ¿Quién llegaría al poder? Entonces, las recomiendo mucho. Yo, la verdad, cada año trato de releerlo. La leí hace ya varios años y cada año me da algo nuevo, porque es un cúmulo
de experiencias, digamos, de la sabiduría política del mexicano. Entonces, esa me parece es una recomendación, también pensando en esta pregunta que tú tuviste muy a bien a invitarme a platicar. Y otra, por ejemplo, otra serie es la de Designer Survivor, ¿no? Donde justo hay un tema terrorista, hay una bomba justo cuando se habla ante la nación, y entonces la gran mayoría del gabinete está en un solo lugar. Termina cayendo todo el gabinete y de pronto recae el poder ante estos protocolos, ¿no? En un miembro de gabinete muy poco relevante, pero aparte que ya había sido prácticamente corrido un día antes. Entonces, es una serie que yo también recomiendo ampliamente. Y en películas, pues La caída de la Casa Blanca, White House Down, ahí Ah, con claro, Julie pero esa ya Fox y parece, Channing Tatum, la verdad es donde un buena, vicepresidente pero también opera en contra del presidente, ¿no? claro, pero Para ahí sí poder parece, llegar al poder. claro, pero ahí sí parece chunga esa película, me encanta porque, o sea, pues se muere este y este y este y ahora toman la batuta o le toman protesta al que queda, que es el vocero, o sea, de plano, ¿no? O sea, se muere el presidente, el vicepresidente, el secretario de defensa, el de finanzas, el del tesoro, que es y así hasta que llegan al vocero, son como 6 o 7 que se mueren en la misma película, aunque el cuerpo del presidente nunca aparece, y precisamente, bueno, es el héroe de la película con Shiny Tatum, y bueno, ahí la cosa es esa, ¿no? Que que ahí está esa serie. Pues Naum, te agradecemos mucho estas luces que nos has dado con esta pequeña pregunta. Y bueno, amigos, como siempre están los comentarios en las redes sociales. Naum, te queremos dar las gracias y antes de que nos des una última comentario, también creo que quieres comentar algo. Tienes una invitación. Sí, muchas gracias, mi querido Miguel. La verdad es que estoy muy agradecido por el espacio y que podamos platicar. Ojalá haya dejado algunas cosas más o menos claras y si no, les dejo mi Twitter, que es @RicardoNahum. Igual pueden encontrarme así en Instagram y en Facebook. Y quiero hacerles una atenta invitación de parte de Eventum Consultores, que es esta agencia de consultores políticos y también empresariales. Es un grupo de personas interdisciplinarias que generamos respuestas a problemas complejos y vamos a generar un seminario de actualización política. Esto va encaminado a todos aquellos que quieran todavía saber un poco más de cómo estamos alrededor para que se tomen las mejores decisiones posibles. Esto va a tener inicio el 8 de noviembre y terminar el 4 de diciembre. Van a ser 21 días. Van a ser de lunes a viernes de 8 a 21 horas. Solamente va a ser una hora, va a ser de manera muy ejecutiva, porque sabemos que ya estamos muchos a veces un poco complicados, ya un poco hartos de estar frente a la computadora, pero lo que queremos es darles una idea muy general, pero también muy puntual y de la mano de los mejores expertos respecto a dónde estamos parados hoy, porque recuerden que 2022, 2023, 2024 se viene todo un tema político. Qué mejor que estar de la mano con los expertos. Entonces, les pido encarecidamente que puedan ahí seguirnos en redes sociales, tanto a tu servidor, que es soy director general de esta agencia, como Ventum Consultores, que también tiene cabida ahí en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así es. Pues te agradecemos mucho. No sé si ahí están los medios de contacto, Ventrum Consultores, en redes sociales así lo encuentran. Y dinos, por favor, si quieres agregar algún último tópico para cerrar. Pues nada, pues comentar que en 2022 vamos a tener también muchos temas de la política. Se elige Aguascalientes, Durango, las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas. Y recuerden que ya Morena ya tiene 17 estados, entonces eso va a generar, digamos, el piso y las fichas rumbo al 2023, que se va a elegir Coahuila y se va a elegir el Estado de México. Y entonces va a ser muy interesante. Me parece que este no es solamente un tema entre personas que gusten de la política, sino del ciudadano, para que esto se vea reflejado en algún momento mediante políticas públicas eficientes en su calidad de vida. Entonces, pues bueno, muchas gracias Sí. por el espacio y yo quedo a sus órdenes. No, pues te agradecemos nuevamente a ti lo que decimos hace rato. Este programa, al igual que el Klein, pues trata de acercar a las relaciones y precisamente como dices a la gente de a pie explicarle por qué es importante la participación en estas cuestiones de políticas públicas, de autonomía económica
y bueno, en estos procesos que también tienen que ver con todo este devenir de la política, ¿no? Que no seamos tan apáticos de repente, porque sí nos afecta de alguna manera. Pues muchísimas gracias, Nahum. Nuevamente muchas gracias por los valiosos minutos que que nos has compartido. Y yo quiero dar las gracias a todos que están ahí en el estudio de Moon TV, a mi buen Javier Amaral y a todo el equipo, a Eddie Jaimes. Muchas gracias, Nahum. Nuevamente, muchas gracias. No olviden sonreír. Hasta luego.